Muy buen día, amadas hermanas. Shabbat Shalom con todas. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Amós. Vamos a continuar con el capítulo número 2. Vamos antes de iniciar con el capítulo 2, recordar que ya se ha dado pronunciamiento de los juicios sobre varias naciones vecinas pues de Israel y de Judá, como lo son Damasco, Gaza, también Tiro, Edom y Amón. El capítulo 2, si bien es una continuación de juicios, hay una nación, pero también está el juicio contra las dos casas. Entonces vamos a ver el juicio contra la nación de Moab, pero también contra Judá y contra Israel. Em, Recordemos que estos juicios están enmarcados en una fórmula repetitiva. Siempre se utiliza por tres transgresiones de X nación, sea Amón, en estos casos Moab, Judá, Israel, y por la cuarta no revocaré su castigo. Entonces esto nos muestra la paciencia de Dios con estas naciones, pero que sus pecados habían alcanzado ya pues un punto de no retorno. Em, si bien se habla pues de que esos tres pecados son los más cometidos a lo largo de la historia de la humanidad y engloban muchos otros, pues cuando hablamos de idolatría hablamos de muchos pecados ahí implícitos, también habla de una constante repetición. O sea, no se cansaban de pecar y de pecar y no había un punto de retorno y un punto de arrepentimiento. Vamos a ver la distribución de de los versículos del capítulo 2 de Amós, que me parece muy interesante y nos da un dato importante. En Moab vemos que va del verso del 1 al 3. En Judá va del verso del 4 al 5. Israel va del verso 6 al 16. Entonces, el juicio contra Israel es más extenso y esto refleja pues la gravedad de su pecado a los ojos del Señor. Vamos a entonces ahora sí adentrarnos en el versículo 1 del capítulo 2 de Amos. Dice así: Así dice el Señor, por tres transgresiones de Moab y por la cuarta no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en cal. Entonces vamos a ver lo que ya habíamos visto en el capítulo 1 y la introducción, esos pecados de la idolatría, de la fornicación y del homicidio, pero vamos a ver entonces ese cuarto que rebosó la copa, ese cuarto pecado que hizo Moab, que fue quemar los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en cal, es decir, a convertirlos en polvo. Moab y Edom, recordemos que eran vecinos, y aunque eran pueblos que descendían de parientes cercanos de los israelitas, como sabemos, Moab de Lot, sobrino de Abraham, y Edom de Saúl, hermano de Jacob, entre ellos existían muchas rivalidades. Este acontecimiento también lo encontramos en Segunda de Reyes 3:26 al 27. Vamos a leerlo. Cuando el rey de Moab vio que la batalla le era adversa, tomó consigo a 700 hombres que sacaban espada para romper hacia el rey de Edom, pero no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y le ofreció un holocausto sobre el muro. Y hubo gran ira contra Israel, por lo cual se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Em, Esto en el contexto de las culturas semíticas se trataba pues de un acto completo de venganza y deshonra, de tomar el cuerpo de una persona y quemarlo hasta volverlo polvo, convertirlo en cal como está ahí en la versión NBI. Y vemos pues que en Segunda de Reyes habla del hijo del rey, pero pues al final es el sucesor del reinado de Edom. Em, Esto va completamente contra o sea, aparte de que era en la cultura y en el contexto un acto de venganza y deshonra, y más importante ahora es que va contra la palabra del Señor. Recordemos que en Éxodo 20:13 habla de no matar. Em, Vamos a ver entonces los castigos a causa de este homicidio y este acto de crueldad. Esto lo vemos en el versículo 2 y 3.
que dice, por eso yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y, y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Entonces vemos que hay tres castigos que se hablan aquí: de fuego en sus territorios, muerte en medio de las guerras y la destrucción de gobernantes y oficiales. Una profecía que también nos habla acerca de esta destrucción está en Jeremías 48:1, que dice, acerca de Moab, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: ay de Nebo, porque será destruida. Kiriatayín será humillada y capturada. La ciudadela será humillada y derribada. Estas ciudades de Nebo y de Kiriatayín son ciudades de Moab. ¿Y cómo vemos el cumplimiento de estas profecías? Históricamente, Moab dejó de existir como una entidad política independiente después de las conquistas de los imperios asirios y babilonio. Em, Listo, entonces vamos a pasar a los juicios contra Judá, que dice el versículo 4. Por tres pecados de Judá y por el cuarto no anularé su castigo, porque rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus estatutos, porque se dejaron descarriar por falsos dioses, tras los que anduvieron sus antepasados. Entonces, los pecados de Judá fueron, aparte de los tres que ya veníamos diciendo, fue que rechazaron la ley del Señor, no obedecieron los estatutos y pues se descarriaron andando como en las enseñanzas de sus antepasados. Judá, siendo parte del pueblo al que se le entregó la Torá, decidieron no obedecerla. Recordemos que a todas las naciones anteriores, a Moab, a Edom, a Tiro y las demás, no se les había dado la instrucción. Y esto nos muestra también un acto de necedad y desprecio por la instrucción y la corrección. El Señor tuvo un especial cuidado y una misericordia por dar su palabra, pero aún así ellos no quisieron atenderla. Vemos que de los 20 reyes que tuvo Judá, la mayoría hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Que recordemos que hicieron malo ante los ojos del Señor, pues la idolatría, sacrificio a los niños, la profanación del templo, el rechazo de los profetas de Dios, o sea, rechazaron la corrección del Señor e incluso hacían alianzas impías con las naciones extranjeras. Entonces ellos lo que finalmente hacían era depositar esa confianza y se inclinaban a estas perversidades y pues no contentos con practicarlo ellos, lo incentivaban, ellos siendo los líderes, lo incentivaban con el pueblo y con sus generaciones. Era como lo que se les enseñaba. Generalmente tendemos como a seguir los patrones y pues las enseñanzas de nuestros padres. Entonces, bueno. Vamos a ver cuáles fueron los castigos a causa de esto y fue fuego a los territorios. El cumplimiento de esto vemos que fue la destrucción del templo, pero además la devastación de toda la ciudad de Jerusalén. Eh, el primero fue a manos de los babilonios en el 586 a.C., durante la tercera y última deportación de los judíos a Babilonia. Recordemos, esto también nos lleva al curso básico cuando veíamos las exportaciones pues, que se hicieron cuando llegaron los babilonios, y eso lo vemos en Segunda de Reyes 25 del 8 al 10 que dice. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó las casas del Señor y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los grandes las quemó con fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén en derredor.
El segundo acontecimiento que muestra el cumplimiento de este castigo que ya se había profetizado para Judá a causa de su desobediencia y a causa de alejarse de los mandamientos del Señor fue a manos del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Esto lo vemos en Marcos 13 del 1 al 2, que dice. Bueno, son palabras de Yeshua, que dice, cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yeshua le respondió, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Em, Ayer hablando con mi esposo, él me decía, finalmente esto nos lleva a reafirmar que la palabra del Señor tiene un cumplimiento eterno. Se ve en la primera destrucción que hubo fuego y destrucción no solo en el templo, sino en toda Jerusalén, pero luego también sucedió a manos de los romanos. Eh, un dato interesante que encontré es que en su obra, La guerra de los judíos de el historiador Flavio Josefo, describe pues la brutalidad del asedio y la desesperación que vivió la población judía en Jerusalén, que también relata cómo el templo, pues a pesar de su majestuosidad, fue reducido a cenizas y lo que dejó pues una huella imborrable en la historia del pueblo judío. Vamos a continuar con el verso del 6 al 8. Pero aquí entonces ya vamos a entrar en el juicio contra Israel. Dice así, así dice el Señor, por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia. Venden por plata al inocente y al pobre por un par de sandalias. Suspiran por el polvo de la tierra que hay en la cabeza del pobre. Pervierten el camino de los humildes. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer y profanan así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se tienden sobre ropas empeñadas, en el templo de su Dios beben vino multado con multas. Si ven, aquí no puse el cuarto pecado del cual se le acusa a Israel, porque como vemos, son varios de los que se le acusan. ¿Y qué se le acusa? De injusticia social y de corrupción, pues que afectaba precisamente a los más vulnerables. Finalmente, ellos como Judá también se alejaron de la instrucción de Dios y despreciaron este regalo divino que se le había dado a estas dos naciones. Entonces, vamos a iniciar con el pecado número 1 que está en el versículo número 6, que dice, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, un par de sandalias. Entonces, lo que podemos ver en este pecado es la expresión completa de la codicia, la explotación y el maltrato de los vulnerables. O sea, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias. O sea, imagínense la comparación que se está haciendo en este versículo y también nos muestra algo que en este mundo y en esta sociedad se ve completamente y que no solo se aplica en ese contexto, sino ahora, y es el tema de la corrupción judicial. O sea, ellos aquí también podemos interpretar que lo que hacían era recibir sobornos para dar sentencias injustas. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Todo esto pues con el hecho de favorecer a los ricos o invalidando inclusive la Torá. Vemos que hoy en día la Torá no es la que rige estas naciones. Eh, ¿Por qué invalidando la Torá? Porque ya se nos había dicho en Éxodo 22:22 el tema de no afligir a la viuda ni al huérfano, y no quiere decir solo a la viuda y al huérfano, sino todas estas personas que están más vulnerables y están más expuestas a que sean abusadas por parte de personas que están como en el poder. El siguiente pecado del cual se le acusa a Israel lo encontramos en el versículo número 7, que dice, pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Aquí lo que vemos es la opresión y el maltrato. Vemos que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Esos desvalidos hace referencia a esas personas débiles y que eran pues tratadas con desprecio y con violencia.
Aparte de que eran tratados con violencia, también lo que hacían era torcer. Ese torcer viene de la palabra en hebreo natá, que hace referencia a desviar, torcer o inclinar. Entonces, lo que ellos hacían era torcer el camino de los humildes. Pero entonces ese humildes lo podemos ver en dos contextos. Humildes viene de la palabra en hebreo anab. Entonces, si lo vemos en un contexto de justicia, hace referencia a que torcían los caminos de estas personas pobres y desprotegidas. Como lo veíamos en el pecado anterior, sus caminos pues estaban siendo torcidos por la corrupción y la injusticia. Em, y el Señor ya también nos había estipulado algo en su palabra y es que dice que maldito el que pervierta el derecho del extranjero, el huérfano y de la viuda. Pero también lo podemos ver desde un aspecto espiritual. Y también lo vemos claramente hoy en día y es que, bueno, hay que entender que en términos espirituales hace referencia pues a personas que son creyentes y pues se les desviaba del buen camino del Señor. Em, ¿Cómo podemos decir que esos humildes, que ese Anab, hace referencia también a las personas que eran creyentes en el Señor? En Isaías 66:2 dice, pero a este miraré, al que es pobre y humilde, ahí se utiliza la palabra Anab de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces podemos decir también que pues pisoteaban, maltrataban a las personas de más desprotegidas, a los más vulnerables, pero también se enfocaban en desviar pues el camino de estas personas que estaban siguiendo la instrucción del Señor. Vamos a continuar con el tercer pecado del cual se le acusa a Israel, que dice, el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Aquí vemos actos de inmoralidad sexual, ya sea fornicación, el tema también de la prostitución o el adulterio, cosas que ya también estaban estipuladas en la palabra. En Levítico 18:8 se hablaba acerca de, dice, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y en Levítico 18:20 habla acerca de no descubras la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. O sea, definitivamente iban de frente contra las instrucciones que el Señor ya les había dado. En el estudio de estos versículos también me llevaba a entender que probablemente no solo indicara actos como estos de inmoralidad sexual, sino que también había una explotación de una mujer, que pues van yéndonos como actos de violación. ¿Por qué digo esto? Por el contexto en el que estamos trabajando y el contexto en el que viene a profetizar Amós, que era el tema de el abuso que estaban sufriendo todas estas personas que eran vulnerables y estaban de una u otra forma con menos derechos, por así decirlo, ya que pues estas personas estaban sobre ellos. Eh, por último, vamos a ver el pecado que dice sobre las ropas empeñadas. Se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. La referencia pues de acostarse sobre las ropas empeñadas hace referencia, primero que estaban explotando a los pobres, no solo pues disfrutando de esas injusticias sin tener ninguna preocupación por la misericordia y la compasión. Em, Dice el versículo 22 del 26 al 27 de Éxodo, dice, el Señor ya también había estipulado cómo manejar estos casos, y era que si una persona pues estaba en deuda y obviamente iban a ir a empeñar alguna de sus pertenencias, el Señor ya había dicho de ser muy cuidadosos con esto, porque puede que eso que le quitaran fuera lo único, por ejemplo, ahí habla de las ropas, que era lo único que podían ellos tener para cubrirse. Dice, es la ropa con que cubre su cuerpo, con que va a dormir. Un llamado a no entrar en estas actitudes de cero misericordia y de cero compasión con las personas.
además de que ellos estaban haciendo esto, también nos muestra el tema de la hipocresía religiosa. Aparte de que se les quitaban lo único que estas personas más vulnerables y estas personas pobres podían tener, se acostaban junto a cualquier altar y bebían el vino en la casa de sus dioses. Entonces, estas personas estaban cometiendo injusticias mientras mantenían la apariencia externa de la religiosidad o también actos de idolatría. Em, Hasta aquí llega los pecados de los cuales se le acusa a Israel. Vamos a ver aquí un cambio muy fuerte, pues ya no, a diferencia, digamos, de los parámetros que se han venido teniendo y de la coherencia en los textos que se ha venido teniendo con los juicios a las otras naciones, que hasta aquí llegaba. O sea, se hablaba de los pecados y de los castigos que iba a tener cada nación. Pero aquí, después de decirle a Israel, bueno, pecaste con esto y aquello, luego siguen unos versículos que dicen, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice el Señor, hijos de Israel. Aquí lo que hace el Señor es recordarles. O sea, con Israel se toma el tiempo de recordarles todo lo que él ya había hecho. En Josué 24:8, recordemos que Dios les dio la victoria en la batalla con los amorreos, es un pueblo que era poderoso y que habitaba en Canaán antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. También les recuerda eh, aquí en verdecito que dice, cuando los hice subir de la tierra de Egipto, recordemos de la esclavitud en la que ellos estaban en Egipto y que el Señor con mano misericordiosa y con una cantidad de eventos sobrenaturales los libera. También habla acerca, y dice, y levanté de vuestros hijos para profetas. Recordemos que el propósito de estos profetas eran pues era que eran portavoces de Dios. Ellos eran llamados a guiar al pueblo, a corregirlo, a llamarlo al arrepentimiento, pues todo esto como cuando se desviaban del camino. Y también dice que levantó de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y el hecho que esto nos muestra es que Dios, de que Dios levantará nazareos entre los jóvenes de Israel, nos muestra que a pesar de la desobediencia que estaba teniendo el pueblo en general, pues habían personas que respondían al llamado a la santidad. Aquí vamos a continuar con el versículo 12 al 16. Después del Señor recordarles todas estas maravillas y eso que fueron solo algunas que Él estuvo recordando ahí, el Señor viene y dice en el versículo 12, dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Entonces, ellos en vez de recibir la corrección y andar por el buen camino, se inclinaban más a sus perversidades. Vemos que decía que diste de beber vino a los nazareos. Y uno podría decir, bueno, ok, ¿y eso en qué está mal? Pues si no, posiblemente no lo llevaban a embriagarse, pero recordemos que en número 6:3, uno de los votos para el nazareato era abstenerse del vino. Entonces lo que ellos hacían era buscar corromperlos y llevarlos a la desobediencia. También dice aquí que a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis. Eso lo vimos con todos los profetas que eran despreciados y apedreados y ellos tenían que salir huyendo de muchos pueblos a causa de eso. Pero a propósito de estar estudiando el capítulo eh, de Amós, el libro de Amós, Amós también sufrió esto que el Señor dijo aquí, de que los mandaban diciendo que no profetizaran. Eso lo encontramos, pueden ir a sus Biblias en el capítulo 7
del versículo 12 al 13, y dice así. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allí tu pan y profetiza allí. Pero no vuelvas más a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y es casa real. Entonces muestra el desprecio por la corrección y el llamado a hacer teshuvá, que era lo que hacían los profetas, buscar retornar al pueblo, buscar hacerlos caer en cuenta de estos errores que ellos estaban cometiendo, de que estaban en contra de la palabra del Señor. Entonces ellos buscaban retornarlos al camino correcto, pero Israel constantemente rechazaba esta dirección. Los siguientes versos Em, son una serie pues de declaraciones que muestran que en el día de juicio ninguna cualidad humana como la fuerza, la velocidad o el poder militar son suficientes o van a ser suficientes para escapar del juicio del Señor. Leamos, lo dice así, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta al carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente, ni el valiente librará su vida. El que maneja arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Entonces los castigos por toda esta desobediencia, vemos, entonces iban a ser apretados, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Aquí les traje una imagencita que ya a esta carretica no le cabía una gavilla más, entonces imagínense la opresión que se está profetizando aquí que iba a tener Israel a causa de estos pecados. Sus fortalezas y habilidades serían nada. O sea, el hecho de que alguien supiera manejar el arco, que fuera rápido, que fuera un tremendo en el batallar en caballo, no iba a servir de nada. Y la humillación total, y ya vamos a ver esto más desglosadito. El cumplimiento, pues. Lo vemos con la invasión de Asiria en el año 722 antes de Cristo. Entonces vamos a volver a retomar estos castigos. Dice, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Recordemos que el asedio en la invasión de Asiria duró 3 años y durante ese tiempo la situación en Samaria se volvió insostenible debido pues a la falta de suministros. Entonces vemos que realmente sí se cumple de que iban a ser apretados como carro lleno de gavillas. El siguiente dice, sus fortalezas y habilidades serán nada. Las fortalezas de Israel, incluidas las defensas de Samaria, la capital pues del reino del norte, fueron destruidas por estos ejércitos. La destrucción de las fortificaciones y las estructuras militares fue una táctica, pues una táctica común que utilizaba Siria para consolidar el dominio sobre estos territorios conquistados y pues con la finalidad de evitar como esas rebeliones futuras y asegurar el control de las ciudades. O sea, literalmente todo esto lo hacían para dejarlos indefensos y que no tuvieran como esa posibilidad de ellos volver a levantarse. Y finalmente la humillación total debido pues a una deportación de la población. Eso es un acto de humillación nacional, pues porque los israelitas no solo perdieron la tierra, sino que también perdieron esa identidad política y pues quedamos dispersos en todas estas regiones extranjeras. Es un acto de humillación. Como tal, hasta aquí llega el análisis de todos los versículos. Entonces vimos el castigo y pues los juicios que se dieron a la nación de Moab, a la nación de Judá y a la nación de Israel. Em, pero antes de cerrar, como tal, el estudio que tuvimos de este capítulo, de estos 16 versículos, yo quiero contarles personalmente qué fue lo que aprendí. El primero dice, Dios no se limita a ser el Dios de Israel, sino que Él ejerce un juicio sobre todas las naciones.
sea, tenemos un Dios justo, un Dios que interviene y juzga a todas las naciones según sus obras y su justicia, y que esa justicia llegará a su tiempo perfecto. Entonces, reflexionaba yo y me lleva a reposar en que el no afligirnos por el asedio que podamos estar teniendo y podamos estar viviendo a causa de las naciones en las que nos encontramos, porque a la final el Señor tiene el control de todo. Y también esto nos lleva a que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Vimos cómo a Judá y a Israel se les entregó la instrucción, se les entregó la Torá. Y Yeshua explica en Lucas 12:48 que aquellos que han recibido mucho, ya sea en términos de conocimiento, en términos de riqueza, de poder o habilidades, pues se tiene la obligación de utilizar esos recursos de manera justa. Veíamos pues cómo Judá e Israel, aún teniendo la instrucción del Señor, antes ellos se volcaron a hacer lo malo y en los pecados que veíamos de Israel, afligir a los más vulnerables. Eso también me lleva a la reflexión sobre cómo estamos actuando respecto a la revelación de la palabra. Em, y nos lleva al siguiente punto, sobre la coherencia, la reverencia completa al Señor. Un pasaje que nos invita a reflexionar sobre la coherencia está en Isaías 1 del 13 al 17 y que está supremamente alineado con el estudio de Amós y es, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo soportar, son iniquidad. Aun las fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma, me son agravio, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré vuestras manos, no oiré, vuestras manos están llenas de sangre. Hasta aquí uno podría decir, ok, el Señor me está diciendo que va a aborrecer el hecho de que yo celebre el inicio de mes, Rosh Hodesh, el hecho de que yo celebre sus festividades, el hecho de que guarde Shabbat, pero esto no quiere decir que esté malo, sino que nos llama a no caer en esa hipocresía, sino ser coherentes porque los versículos continúan así. Estos sí los puse aquí en la pantalla que dice. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid agravios, proteged al huérfano y defended a la viuda. Algo que reflexionaba es que a veces podemos caer en que, ay, sí, es que yo guardo Shabbat y es que yo celebro las fiestas del Señor, pero entonces estamos cayendo en el pecado de seleccionar qué mandamientos cumplir y qué mandamientos no. O sea, debemos ser coherentes y tener una reverencia completa al Señor de cumplir con todo lo que Él dice. Y precisamente veíamos en la profecía que Amós presentaba y es que ellos estaban despreciando al prójimo, que recordemos que a la final el Señor dijo, bueno, ¿cuál es el mandamiento mayor? Bueno, me amarás a mí primero y me tendrás a mí como principio, pero también vas a amar al prójimo y a respetarlo. Entonces, ¿dónde estamos dejando todos estos otros mandamientos de proteger al huérfano, de defender a la viuda, de dejar de hacer lo malo, de buscar un juicio, ser justos y de restituir como todos estos agravios que nosotros podamos hacer o hayamos hecho en nuestra vida? Otro aprendizaje y eso me lleva bueno, yo digo, sí, yo necesito tener coherencia y necesito tener una completa reverencia al Señor, pero entonces eso ¿cómo lo logro? Pues fijándonos en nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? La vida eterna. Eh, lo veíamos, Israel fue el receptor de enormes bendiciones y el Señor por eso en este capítulo se tomó el tiempo de decir, acuérdense que lo saqué de Egipto, acuérdense de todas estas maravillas que el Señor hizo. Y
A lo largo del tiempo, el pueblo comenzó a dar estas bendiciones por sentadas. El pueblo comenzó a ignorar el llamado de Dios a vivir en obediencia y justicia. Entonces, podemos caer mucho hoy en día como que, sí, el Señor está conmigo y bueno, pero no podemos olvidarnos que cada día el Señor nos está bendiciendo de muchas maneras. El solo hecho de levantarnos, de poder respirar, la bendición que tenemos hoy en día de estar aquí sentados un día de Shabbat, un día que Él apartó para Él, de estar aquí aprendiendo de su palabra. Entonces, no dejar eh, estas bendiciones como que algo pasajero. Son una bendición del Señor, entonces acá les colocaba ser agradecida y no olvidarme ni desechar las bendiciones de Dios a lo largo de nuestra historia y de nuestra vida. Lo veíamos, el Señor les recordó a lo largo de la historia que había hecho, pero también es el llamado a nosotras ser muy conscientes de todo lo que el Señor ha hecho. Constantemente y diariamente, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de nuestras familias y lo que está haciendo por Israel. Y finalmente, dice, tu autoconfianza fuera de Dios es vana. Lo veíamos y el Señor decía en ese castigo que le dio a Israel es que los que eran pues considerados como fuertes y valientes, aquellos pues que confiaban en sus habilidades, fueron humillados y serán humillados. Un comentario que quiero traerles a colación es en Eclesiastés. Salomón, siendo pues tan sabio, él llegó a concluir de que todo lo que se hace debajo del sol, todo lo que se hace apartado del Señor, es vanidad. Recordemos que esa vanidad es Hebel, eso que no permanece, eso que es efímero, que, que no tiene ningún propósito. Entonces, em, dejemos de confiar en nuestras propias habilidades, dejemos de caer en estas situaciones, sino más bien poner la mirada en el Señor, porque recordemos que la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Y esa es la que nos va a permitir y nos va a llevar al propósito de nuestra vida, que es la vida eterna. Y además, y muy importante, eh, a reconocer nuestra bajeza y pues disponer nuestras vidas completamente al Señor. Entonces, bueno, amadas hermanas, está aquí el estudio. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias, Padre, porque nos permites, Padre, estar aquí estudiando, Señor, tu instrucción, donde nos permites, Padre, por medio de este capítulo, reconocer, Señor, que tú tienes el control, Padre, de todas estas naciones, que tu justo juicio, Señor, va a llegar en el momento correcto e indicado, papá. Que tú no haces, Señor, acepción, Padre, así como juzgas a Israel, Señor, también vas a juzgar, Padre, a todas estas naciones que afligen, Señor, a tu pueblo, Padre. También, Señor, te pedimos que pongas, Señor, tu palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que así como le diste, Señor, tu palabra a Judá e Israel, Señor, seamos nosotros hacedores, Padre, de tu palabra, Señor, que podamos, Señor, exhibir, Señor, todo lo que tú eres, lo bondadoso, lo amoroso, Señor, que tienes pesas justas, amado Dios. Te pedimos, Señor, que nos lleves a ser coherentes, Padre, con todo esto que estudiemos, Señor, que no quede, Señor, solo en un papel, Padre, que no quede, Señor, aquí escrito, Señor, en nuestras Biblias solamente, Señor, sino que pueda ser escrita, Señor, en nuestra mente, Padre, para que podamos, Señor, hablar, pensar y decir, Señor, y actuar, Padre, conforme a tu palabra. Gracias, Señor, Padre, porque nos permites cada día, Señor, tener un arrepentimiento, Señor, de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a escuchar, Señor, todas estas profecías, a todos estos profetas, Padre, que nos llevan a retornar a ser Teshua, Padre, verdaderamente y confiar, Señor, en que tú, Señor, vendrás, Padre, y nos darás una vida eterna, Padre, en tu tiempo, Señor, perfecto. Todo esto, Señor, te lo pedimos y hemos orado en el nombre de aquel Señor que murió en una cruz para llevar, Señor, todos los pecados y nos da redención en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.